Hola familia, qué rico encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión, este espacio de compartir la palabra del Señor, este espacio en el cual Dios puede guiarnos, hablarnos, darnos promesa, darnos mandato. Entonces, bienvenido a esta nueva enseñanza. Le damos inicio entonces con nuestra oración. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Eterno. Te damos gracias, Padre amado, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de todo lo desobediente que somos, Señor, los malos hijos que somos, Señor, tú siempre estás ahí, tú siempre estás protegiéndonos, tú siempre estás bendiciéndonos, Señor. Y hoy te queremos dar las gracias, Señor, y pedirte perdón, Dios, por toda esa desobediencia de cada uno de nosotros, amado Padre Celestial, por andar en los caminos incorrectos, Padre Eterno. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y hoy anhelamos, Dios, que nos hables a través de tu palabra. Hoy anhelamos, Dios, que nos muestres la senda, que nos muestres el camino, Señor. Hoy anhelamos, Dios, que gobiernes cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy anhelamos que tú seas nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos sacies, que nos alimentes de ese pan espiritual que es tu palabra, Señor. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, Padre amado, colocamos nuestra familia, en general, Dios Todopoderoso, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, para que seas tú tomando el control en cada uno de nosotros, para que seas tú guiando, para que seas tú, Señor, estableciendo tu reino en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy vamos a trabajar o a estudiar un texto que lo encontramos en el primer libro de Samuel. Samuel es un profeta de Israel. Una vez, mucho tiempo atrás, hablamos de él, cuya mamá no tenía hijos y anhelaba tener un hijo, y ese hijo Dios le entregó ese hijo, y ese hijo ya se lo ofreció a Dios para que le sirviera al Señor. Entonces ese profeta que vamos a hablar ahí es profeta de Samuel, el profeta Samuel, y el profeta Samuel estuvo con el pueblo de Israel mucho tiempo, orando, guiándolos, dándoles palabra de parte del Señor, bendiciendo de parte de Dios. Pero llega un momento en que ya Samuel está viejo, y es ahí donde vamos a iniciar con esta lectura. Y dice, entonces, vamos a leer el capítulo 8, primera de Samuel capítulo 8, y vamos a iniciar en el versículo 4. Es hasta el versículo 22, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer uno y salteados otros. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Bueno, entonces ahí vamos a saltarnos. Dice, ahora pues oye su voz, mas presta solemnemente, más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y entonces lo saltamos. Aquí en versículo 8 al versículo 18, entonces aquí Samuel les explica a todos los de Israel, si tienen un rey, cómo ese rey los va a tratar. Y al final ellos dicen, en el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestra ciudad. Tremenda esta palabra, tremendo. Y escuchando estas palabras uno siente, pues a veces uno siente como pena ajena cuando pasan esas cosas, cosas así como que molestan, como que duelen. Y en este momento uno lee esas palabras y uno dice, uy, siente pena ajena con el Señor.
¿Por qué siente pena con el Señor? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que el pueblo que está hablando no es cualquier pueblo. El pueblo que está hablando es el pueblo elegido por Dios. El pueblo que Dios sacó de Egipto, de la esclavitud. El pueblo que Dios estableció en reyes, estableció patriarcas como fue Abraham, como fue Jacob, como fue Isaac, como fue Jacob, luego las 12 tribus. De esos pueblos estamos hablando, no es de cualquier pueblo. Entonces tremendo, porque siendo Dios como fue con ellos, como había sido con ellos hasta el momento, y dicen no, ya no queremos que Dios nos gobierne, ya no queremos, en otras palabras, ya no queremos un gobierno teocrático, ya no queremos que Dios sea el que dirija nuestros pasos, que ya no queremos que Dios sea el que nos gobierne, queremos un gobierno como como las demás naciones, un gobierno de una monarquía como las demás naciones. Eso estaban diciendo ese pueblo al Señor. Entonces por eso dice uno tremendo, que le da pena ajena uno cuando escucha uno esas palabras, cuando lee esas palabras, dice tremendo eso. Pero si vamos a la historia, Dios sí quería para ellos un gobierno humano. Dios sí quería. De hecho, ya en el libro de, a ver si recuerdo, en el libro de Génesis 49, ya Dios había determinado que la tribu de Judá iba a salir un rey para el pueblo de Israel. ¿Ya? Y en Levítico el Señor muestra cómo iba a ser todo ese proceso para ese rey. O sea que Dios ya tenía en su corazón, pero pues no era el tiempo en cual ellos estaban pidiendo, en la forma como lo estaban pidiendo. O sea, no era el momento en la cual Dios iba a darles ese rey que ellos pedían y de esa manera como lo pedían. Entonces vemos ahí en el texto que Samuel le da pena, Samuel no le gusta, le da rabia, porque Samuel mismo había visto cómo había sido Dios con ese pueblo, cómo había sido de bueno, de benévolo Dios con esa gente, de cómo los había tratado bien, cómo los había sacado de la esclavitud, cómo los tenía, que ellos le pecaban a Dios y Dios les perdonaba y Dios seguía con ellos ahí defendiéndolos en todo momento. Pero entonces, sin embargo, si vemos el capítulo 5, vemos que dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. O sea, ellos no querían que Dios los gobernara, sino que ellos querían otro tipo de reinado. Y dice, como tienen todas las naciones. Entonces, ¿cómo era que vivían esas otras naciones? ¿Cómo era que vivían? Pues esas otras naciones vivían vivían en el paganismo, vivían en la perversidad, en la idolatría. Y eso es lo que ellas querían, pero nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dar cuenta que nosotros no podemos vivir como los demás viven. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y si vemos eso, yo creo que igual pasa en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo pasa lo mismo. ¿Cómo viven las demás personas que no conocen de Dios? ¿Cómo viven esas personas? Si vemos ahora precisamente con la enfermedad esa aquella que no quiero mencionar el nombre, ¿qué hace la gente? La gente es desobediente, la gente no escucha, la gente en vez de estar como pidiéndole, orándole al Señor, clamándole al Señor, la gente no escucha la voz de Dios, sino que se va en sus deleites, en sus placeres. Es más, tampoco escucha la voz de quién, la voz de las diferentes autoridades, tampoco no escuchan normas, son desobedientes. ¿Y qué hacen? Van a buscar lo que es la rumba, lo que es la perversidad, lo que es perderse en sus deleites, lo que el mundo ofrece. Y eso es lo que la gente quiere, o sea, vivir como viven los demás. Y nosotros como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Entonces ellos tenían que en su momento haber marcado la diferencia, no pretender vivir como vivían los demás, ¿ya? Y vemos el versículo 7 dice por aquí, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tremendo. Tremendo Dios, porque Dios en todo momento sigue siendo bueno. Dios ha dado un libre albedrío. Dios dice, bueno, usted puede escoger, mi hijo. Y el libre albedrío fue en esa época y todavía existe. Usted puede escoger el camino que usted quiere. Usted puede escoger el camino del mal, o puede escoger el camino del bien. Yo acepto cualquiera de los dos. Eso dice el Señor. ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Ellos decidieron escoger ¿qué? Seguir el camino del enemigo. Ellos decidieron coger el camino del enemigo, ¿ya? O sea, no se dieron cuenta que Dios era el que había estado con ellos, que Dios era el que los había cuidado, que Dios era el que los alimentaba, que Dios era el que los vestía, que Dios era el que les daba todo. Ellos no tuvieron en cuenta eso, sino que no queremos más este Dios, no queremos ya, porque
Ellos obviamente que con Dios hay que pagar un precio y entonces ellos no estaban dispuestos a qué, a pagar ese precio con Dios. Ellos querían ir a donde estaba el placer, donde estaba el mundo. Entonces mire, Dios sigue siendo Dios en nosotros. Si nosotros no le seguimos a Él, si nosotros no lo buscamos, Dios sigue siendo Dios porque Dios es Dios, Dios es el Todopoderoso. Pero nosotros no somos iguales sin Dios. Nosotros sin Dios estamos que estamos muertos, estamos perdidos. Entonces es lo que tenemos que ver, familia. Es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Ya? Entonces, y le dice Dios, muéstrales de todas maneras, toda Dios es como tan bueno, dice, de todas maneras muéstrales cómo es que van a pasar ellos, cómo van a pasar ellos si tienen un rey. Entonces, en esos del capítulo 8 al capítulo 19, lo que dice es, mire, sus hijas van a estar sirviéndole a él, mire que tienen que pagar diezmarle, mire que tienen que trabajar a él, mire que se va a quedar con lo de ustedes, mire, o sea, todo eso les explica a Samuel. Sin embargo, ellos dicen en el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros. Ellos no se habían puesto a pensar que Dios siempre era el que peleaba por ellos, que cada vez que ellos iban a una pelea, a una batalla, Dios era el que iba delante de ellos. Dios siempre les aseguraba, la mayoría de las veces, cuando ellos estaban en santidad, Dios les aseguraba que esa victoria. Sin embargo, ellos en ese momento no, desconocieron totalmente lo que Dios había hecho. No queremos más este Dios, no queremos más este. Ya, entonces, sin embargo, ¿qué pasaba con este pueblo? Este pueblo estaba ciego, estaba sordo, este pueblo tenía una venda espiritual, no querían escuchar ni ser gobernados por Dios. Muchas veces así queremos nosotros también estar, así también nos ponemos nosotros también ciegos, sordos ante las cosas que nos hablan de Dios. Nos están diciendo, mire que Dios es esto, mire que le conviene más estar con Dios, mire que con Dios va a tener esto, mire que Dios es su protector, Dios es su salvador, y la gente no. Y va a pasar, y pasa como los tiempos de Noé, en ese tiempo pasa como los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba con Noé en la época de Noé? Noé les hablaba, mire Señor, mire, arrepiéntanse, mire pasa esto, mire que va a venir Dios a juzgar al que no anda bien, mire qué pasa. Noé se pasó años predicándole la palabra, ¿para qué? Para que escucharan esa voz del Señor. Y sin embargo, no escucharon a Noé. Y Dios tenía como un plan de salvación tan bueno para ellos, porque semejante barca que tenían era para que todo aquel que quisiera, que escuchara la palabra del Señor, también entrara. Sin embargo, la barca terminó llena de ¿quién? De todos los animales, porque la gente no hizo caso. Únicamente ¿quién se salvó? La familia de Noé. Y qué tristeza, porque ahora pasa lo mismo, familia, ahora pasa lo mismo. Se le habla a la gente, se le dice, mire Dios, mire aquello, mire, deje ese camino que tiene, mire, deje esa vida que tiene, mire, coloque su mirada en Dios, ponga su mirada en Cristo, que es la salvación. Y la gente no entiende. La gente no entiende. Entonces, qué tristeza que tengamos que pasar muchas veces porque, por quebrantamientos, por diferentes situaciones, porque nos alejamos de ¿quién? De Dios. Entonces, familia, en esta noche, como reflexión que podemos sacar, podemos decir que sí, Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dicho, aquí estoy, si tú quieres seguirme, me puedes seguir, si no, tú puedes seguir al otro gobierno. O sea, hay dos gobiernos, está el gobierno mío y está el gobierno del enemigo. O sea, conmigo sí, tenemos que pagar un precio, porque conmigo no puedes andar como tú quieres, no puedes andar en tus deleites, no podemos andar en perversidad, no podemos andar en idolatría, no podemos andar en ningún paganismo. Tenemos que pagar un precio, tenemos que comprar, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, compra de mí. O sea, que vivamos como vive Cristo. Eso tenemos que hacer, pagar ese precio. Con el enemigo, seguramente el enemigo todo lo va a aprender, lo va a mostrar bonito, lindo, porque no te va a presentar ninguna cosa fea, te la presenta bonito, pero el camino del enemigo, ¿cuál es? El camino del enemigo es muerte, el camino del enemigo es perversidad. En un comienzo te pone lo bonito y luego que te cobra todo eso. Entonces, ¿de qué nos sirve irnos a donde está el enemigo? Si tenemos un Dios que es el que nos acoge, un Dios que es el que nos brinda y que nos promete la salvación. Mientras que con el enemigo, familia, no. Entonces, esta noche es como decidir qué camino queremos tomar, a dónde queremos seguir, qué voz queremos escuchar, qué gobierno queremos tener. ¿El gobierno teocrático o ese gobierno humano, ese gobierno del enemigo? ¿Cuál gobierno queremos tener, familia? Entonces, esta noche como para que miremos eso. Entonces, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Hoy traemos, Señor, nuestras vidas, las presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Padre amado, porque
Muchas veces, Señor, hemos hecho como el pueblo de Israel, Señor. Muchas veces, Señor, hemos decidido, Señor, hemos elegido, Padre, caminar en el camino de las tinieblas, Señor, elegir ese reino, Señor, elegir ese reino de maldad, Señor, este reino de oscuridad, amado Padre Celestial, dejando a un lado, Señor, tu gobierno, Señor. Pero hoy, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro Rey, que seas tú nuestro Dios, que seas tú el que nos gobierna, amado Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, me encantó una vez más estar con ustedes aquí en este tiempo de análisis de la palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo, la bendición del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.